Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este curso teórico de orientación mediúnica dirigido por Álvaro Vélez Pareja de la ciudad de Cartagena, de la Sociedad Espiritista de Cartagena. También hacemos parte activa los grupos FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de la ciudad de Barranquilla, los Sembradores del Camino de la ciudad de Bogotá y CESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, más otros invitados nacionales e internacionales. Hoy nuestra 18 clase, las comunicaciones y mensajes de los espíritus, o como hicimos en el anuncio, las comunicaciones místicas. La viene a buscar. La clase 18. Okay. Antes de cualquier reunión, siempre iniciamos con una oración. Los espíritas tenemos esa costumbre, iniciar y finalizar con una oración. Entonces le pedimos a nuestra hermana Nancy Aguilera desde Bogotá, de los Sembradores del Camino, que nos dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, Nancy. Gracias, muy buenas noches para todos. Entonces nos disponemos, nos visualizamos en este espacio, rodeados de todos nuestros espíritus afines, encarnados, guías y protectores, Maestro Jesús, Padre Creador, guías y protectores de esta tarea, guías y protectores de Álvaro, el desenlace de esta noche, para quien igualmente pedimos todos los fluidos de amor, de luz, de inspiración, para que el mensaje que nos trae en el día de hoy sea muy bien interpretado, nos apropiemos de este conocimiento para llevarlo a la práctica como trabajadores espíritas que somos, comprometidos con nuestra formación, nuestra capacitación, para poder desarrollar el trabajo que se nos asigna, con el cual nos hemos comprometido de la mejor manera, guiados siempre y orientados por el mundo espiritual superior, guías protectores de todos y cada uno de nosotros. Pedimos igualmente esas vibraciones de amor, de luz, de salud, de bienestar para todos los presentes, nuestros familiares, afines, que todos los fluidos de amor se proyecten a nuestra comunidad, a nuestro entorno cercano, nuestro país, nuestro planeta, que seamos esos trabajadores espíritas comprometidos como obreros de la última hora para ayudar con nuestras vibraciones de amor a elevar el nivel vibratorio que requiere nuestro planeta para poder hacer esa transición de planeta de expiación a planeta de regeneración de la mejor manera. Que hagamos nuestro trabajo a conciencia y seamos esos elementos de paz, de amor, de prosperidad para la contribución del bienestar de todos los habitantes de este planeta. Que así sea, muchas gracias. Así sea. Adelante, Álvaro, la palabra es tuya. Muchas gracias nuevamente y gracias a Nancy también y gracias a Álvaro por aceptar esta invitación. Adelante, Álvaro. Gracias, saludos, buenas noches a todos, bienvenidos los hermanos de los distintos centros espíritas, federaciones del país y a los invitados visitantes de otros países a este curso teórico de orientación mediúnica, y vamos a desarrollar en el tema de hoy las comunicaciones de los espíritus, ¿no? Las comunicaciones y los mensajes, porque indudablemente a continuación de que se da el inicio de una comunicación mediúnica viene un determinado mensaje, como vamos a ver en esta oportunidad, recordando los principales objetivos de la mediunidad, que ya lo hemos recalcado en varias clases, pero es bueno entonces recordarlo. Primero, demostración de la comunicabilidad de los espíritus, es decir, es lógico, ¿no? La primera conclusión lógica de que si los espíritus se comunican, están demostrando que se pueden comunicar desde la dimensión espiritual en que ellos habitan o se encuentran. También la mediunidad sirve para la demostración experimental de la sobrevivencia del alma
y su inmortalidad. Es decir, después de la muerte, muere el cuerpo físico, el espíritu sobrevive, pasa al mundo espiritual y desde allá puede comunicarse nuevamente con el mundo material o el mundo de los encarnados. Este es un repaso. Demostración de las realidades espirituales, indudablemente, porque cuando los espíritus se comunican, dan pruebas de su supervivencia, dan pruebas de su personalidad, de su individualidad, de que conservan sus recuerdos, sus sentimientos, sus imperfecciones, sus inclinaciones, sus preferencias. Están demostrando una realidad que subsiste tanto en ellos como en nosotros, porque todos somos espíritus, unos encarnados y otros desencarnados. Y a través de la mediunidad, por las enseñanzas que vienen en los mensajes, también viene el aprendizaje, la orientación, el consuelo y el auxilio para nosotros los encarnados, y en determinadas circunstancias, a través de la mediunidad hay orientación y auxilio a los desencarnados necesitados o sufrientes. También es un estímulo para la reforma moral del ser humano si los mensajes tienen un contenido elevado, como ya conocemos, y nos promueve al estudio constante y profundo del mundo invisible, pues a través de todas las enseñanzas que están en los libros de Allan Kardec, en la extensa literatura mediúnica recibida por el medium Chico Javier, Divaldo Pereira Franco y otros. Ha habido una profundización en cuanto a las realidades espirituales del ser humano. Esos son básicamente los principales objetivos de la mediunidad. Misión de la mediunidad. En el Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 26, dice: los medios modernos han recibido igualmente de Dios un don gratuito que consiste en ser los intérpretes de los espíritus para instruir a los hombres, para enseñarles el camino del bien y conducirles a la fe. Es una recordación de la misión de la mediunidad, una misión profunda, elevada, que tenemos que educar y conservar. La mediunidad de efectos intelectivos es la que más se caracteriza en las reuniones mediúnicas o en las sesiones mediúnicas, porque allí se da la evidencia, la psicografía, la psicofonía, es decir, todas las formas que hemos estudiado a lo largo de las clases anteriores: la mediunidad musical, la psicopictografía, el sonambulismo mediúnico. Pero en especial hoy vamos a destacar la psicografía o la mediunidad escribiente y la psicofonía, que son las dos formas de mediunidad que son más productivas y más útiles para el ser humano. Y en el libro de los medium, Kardec escribe lo siguiente: si nos penetramos bien, según la escala espiritista, de la variedad infinita que existen entre los espíritus, bajo el doble aspecto de la inteligencia y de la moralidad, se concebirá fácilmente la diferencia que debe haber en sus comunicaciones, en las que debe reflejarse la elevación o la bajeza de sus ideas, su saber, su ignorancia, sus vicios, sus virtudes. En una palabra, no deben parecerse las unas a las otras. Indudablemente eso es lo que sucede en las comunicaciones y en los mensajes. No se parecen mucho los unos a los otros porque están reflejando la elevación o la bajeza en el sentido intelectivo o en el sentido moral de los comunicantes. Y como no hay dos seres humanos iguales acá en el mundo material, igualmente tampoco hay dos espíritus desencarnados que sean idénticos. Pueden haber ciertas similitudes, pero cada uno es, como quien dice, un universo independiente, diferente o único, aunque estén asociados e interrelacionados, ¿no? En una palabra, no deben parecerse las unas a las otras, ni más ni menos que las de los hombres, desde el salvaje al europeo más ilustrado. Bien. Entonces, Kardec clasificó las comunicaciones en 4 grandes grupos de acuerdo a sus características. Él las llamó comunicaciones groseras, comunicaciones frívolas, comunicaciones formales y comunicaciones instructivas. Libro de los Medios, capítulo 10, la naturaleza de las comunicaciones, a lo cual invitamos a repasar.
Bueno, estas cuatro clases de comunicaciones indican ya de por sí una clasificación e indican el nivel de los espíritus que las producen, ¿no? Las groseras, las frívolas, o sea, superficiales. Las groseras son insultantes, indudablemente, porque hay espíritus insultantes que son llevados a las reuniones de sucesión y se les permite comunicarse para ser orientados. Las frívolas es que son superficiales, no tienen un contenido, no tienen una finalidad elevada. Las comunicaciones formales, que ya son serias, y las instructivas, que vienen de espíritus de una mayor elevación para instruirnos. Entonces, allí se da el proceso del mensaje mediúnico, que es el tema que vamos a analizar en el día de hoy, para lo cual invitamos a nuestra compañera, la profesora Nancy Aguilera de la ciudad de Bogotá, que es experta en este campo, para que ella nos recuerde y nos elucide sobre el tema de la estructura de la comunicación a cada nivel humano y qué podemos aprovechar para aplicarlo a la comunicación mediúnica. Entonces, le damos este espacio a Nancy Aguilera de la ciudad de Bogotá para los elementos de la comunicación. Adelante, Nancy. Gracias, Alberto, muy amable. Bueno, al referirnos nosotros a la comunicación, tenemos que tener en cuenta dos personajes que son los principales, que son el emisor y el receptor, como lo vemos acá en la gráfica. Para que haya comunicación, pues tiene que haber un receptor, un emisor y un mensaje. Para ese mensaje, entonces, tenemos que tener unas condiciones especiales para que ese mensaje sea transmitido. Es lo que se define como el canal. Pero a su vez, tiene que haber, por decirlo así claramente, un código o un lenguaje con el cual se pueda comunicar y entender tanto el emisor como el receptor. Yo sé que Alvarito lo va a aclarar más ampliamente. Cuando se da la comunicación mediúnica, pues igual tiene que darse el emisor, que en este caso tenemos al espíritu comunicante, y al receptor, que es el medio. Entonces, para que haya esa información, pues tiene que darse ese canal de comunicación entre los dos, entre el emisor y el receptor. Un mensaje que tiene que estar acorde, cuando hablamos de este código, es que el lenguaje, decirlo más claro, que se utilice, debe ser comprendido por el receptor, porque de lo contrario, pues no quedaría un mensaje bien claro. En este momento estamos hablando de algunos interferentes. El ruido, aquí como lo manifiesta en el cuadro, en un momento dado no es favorable para que el mensaje lo pueda transmitir el emisor con claridad. Son las distorsiones que puedan haber en el ambiente, entonces no se va a dar una comunicación clara. El referente, pues, es el tema por el cual vamos a dirigir esa comunicación. Nancy, se te fue la voz. Nancy, se te fue el sonido. Ay, ya, Ya. qué pena, ¿en dónde quedamos? Entonces, tenemos un referente que es el tema del cual se tiene que hablar, que ese referente igual tiene que tener una correlación directa con el código para que ese mensaje sea perfectamente entregado por el canal, tanto el receptor como el emisor como el receptor. Se tiene que mediar en un contexto para que haya una buena comprensión de parte del receptor. El contexto es el espacio, el tiempo, los personajes, los procedimientos que se van a utilizar en esa comunicación. Influye totalmente en la comunicación, porque de lo contrario había esas distorsión. Entonces, estos son los referentes principales que establece ese contexto. Cuando habla que de la retroalimentación, hablando de la comunicación, es la respuesta que da el receptor hacia el emisor. Cuando nosotros hablamos de una comunicación mediúnica, pues no se va a dar en totalidad esta retroalimentación.
porque no es el medium receptor el que va a dar una respuesta inmediata al emisor. Entonces, esos son los canales, los momentos que se dan en la comunicación corriente. Entonces, ya vemos a Alvarito cómo nos lo explica ya cuando se da la comunicación mediúnica. Ese es importante. El referente es el a qué nos vamos a referir. Entonces, ¿de qué nos vamos a referir nosotros? Y en dónde, que es en el contexto, en dónde, cuándo y a qué horas más se va a realizar esa comunicación. Es lo que podríamos simplificar. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy. Bueno, entonces, estos elementos de la comunicación acá a nivel material igualmente van a tener una aplicación a nivel espiritual, porque allí, en este caso, sabemos que estos son los espíritus. Por eso somos nosotros los encarnados, incluyendo al medium, en esto está presentando la condición de ser un canal, ¿no? Aunque este proceso es mucho más complejo a nivel de la mediunidad y pueden haber, como vimos en clases anteriores, ruidos, es decir, se refiere a todas aquellas interferencias que se pueden dar en una reunión mediúnica, tanto por parte de espíritus que de pronto quisieran tumbar la comunicación, como de encarnados que no estando adecuados para estar participando en una reunión mediúnica pueden producir distintos tipos de interferencia vibratoria, a veces afectando, ¿no? el, el mensaje, la claridad del mensaje. Y hay una fuente de donde se ha tomado esta enseñanza, indudablemente son enseñanzas espirituales en la condición de referente, y allí básicamente se está destacando al medium como un canal entre los dos planos, por eso se llama mediunidad y otros lo llaman canalización al fenómeno de la mediunidad. Y lo que interesa aquí también es que hay un emisor que es de naturaleza espiritual y hay un grupo de receptores, siendo el medium el intermediario y los otros que estamos en la reunión mediúnica escuchando el mensaje que los espíritus están transmitiendo para nuestra enseñanza o para ayudarlos a esclarecer si son espíritus sufrientes. Por supuesto que hay diversos tipos de mensajes mediúnicos. Están los que son informativos, es decir, son muchas las clases como podemos ver aquí en esta lámina. Son mensajes mediúnicos para informar de algo que a los espíritus les interesa informar a los encarnados. Otros vienen a instruirnos, orientarnos, esclarecernos. A veces en ciertas circunstancias los espíritus pueden prevenir a través de un mensaje de un ser querido que quiere advertirle a su ser querido que está acá de alguna situación y lo quiere ayudar a través de una prevención. En algunos casos, y ya no procede de espíritus de muy buena elevación cuando son dando una orden, los mensajes de carácter imperativo, ordenando algo del espíritu comunicante hacia los encarnados. Muchos mensajes, por supuesto, son de carácter fraternal o proceden de familiares o de amigos, traen el consuelo, perdón, traen el consuelo, la orientación, o no tienen, si son frívolos es porque no tienen un contenido importante, pueden ser superficiales, refiriéndose a deficiencias que hay en ciertos grupos mediúnicos. Pueden haber mensajes agresivos y burlescos de acuerdo a lo que hemos hablado de la clasificación de las reuniones mediúnicas, en donde hay unas que son de carácter de desobsesión, en donde vienen espíritus rebeldes y su lenguaje y su actitud va a ser agresiva, o pueden venir espíritus que popularmente se les llama espíritus burlones. También pueden ser lacónicos cuando son muy cortos, por ejemplo, un buenas noches y queda allí, puede ser igualmente breve, ¿no? Que la paz del Señor sea con vosotros. Y así distintas actitudes y contenidos que se dan en estos mensajes. Los mensajes pueden ser extensos cuando son de espíritus instructores, por ejemplo, esos mensajes seriados
Un permiso aquí, a ver, un segundito, ya vuelvo. Esos mensajes extensos generalmente proceden de espíritus orientadores o instructores, son esos mensajes mediúnicos que encontramos en los libros, ¿no? Y que como se dan por capítulos, entonces, además de ser extensos, son seriados, un capítulo detrás de otro hasta conformar todo un libro de carácter mediúnico. De pronto no expresan nada, hay entidades que se comunican porque tienen unas condiciones en donde no son expresivos o no se entiende lo que están diciendo, o pueden ser mensajes transmitidos en otros idiomas, en forma simbólica o alegórica, se puede dar también cuando los espíritus dan un mensaje en donde no está claro lo que quieren decir o quieren aludir a una persona que está presente, pero que solamente con los símbolos o la alegoría la persona puede entender a qué se están refiriendo. Son incoherentes o a veces incorpora una entidad en un medium y no se comunica. Se sabe que está allí, incorporada, ¿no?, en el medium, pero no da un mensaje. Están allí, pero no dan el mensaje o vienen quejándose si son espíritus sufrientes. Y así podríamos seguir enumerando distintos términos para indicar los distintos tipos de mensajes según las características de los espíritus. Por eso Kardec nos muestra aquí, y lo recordamos, según la escala espírita. Los espíritus de primer orden, los espíritus puros, que normalmente no se comunican, porque si ellos tienen algo que enseñar a la humanidad o transmitir a un centro espírita, a un grupo espírita, buscan entidades que van a hacer el papel de intermediarios para hacer llegar esa enseñanza a ese grupo mediúnico. Es decir, que los espíritus de primer orden, espíritus puros, tienen unas labores universales mucho más amplias de estar comunicándose en un centro espírita, porque tienen a sus ministros dentro del segundo orden, que son los espíritus buenos, los espíritus superiores. Ya vimos la escala espírita en otra de las clases. Los espíritus sensatos y prudentes, los espíritus sabios y los benévolos, generalmente son los que se comunican en las reuniones instructivas y en las reuniones formales, de acuerdo a la característica, de acuerdo a la afinidad, de acuerdo a las circunstancias. Esos mensajes de orientación, de esclarecimiento, informativos, digamos, de consuelo, de apoyo y las demás características que hemos visto en la lámina anterior, procederían, vamos a retroceder de estas 4 clases de los espíritus buenos, que serían los informativos, los instructivos, los orientadores, esclarecedores, preventivos, fraternales. Ya más allegados a nosotros son los mensajes de un espíritu familiar o de un amigo o una entidad que trae un consuelo para los asistentes o para una determinada persona. Y por supuesto los espíritus del tercer orden, que son los espíritus imperfectos, pues ya podemos imaginar el tipo de mensajes que ellos van a dar, como espíritus perturbadores, espíritus neutros, pseudosabios. En los espíritus pseudosabios son aquellos que presumen ser sabios y superiores y tratan de engañar, o ellos se lo creen y dictan unas enseñanzas que parecen por un lenguaje sublime o elevado o muy rebuscado. Daría la impresión de que son espíritus que saben mucho, pero realmente son presuntuosos, aunque dominaron un cierto campo del saber humano, ¿no? Y por supuesto que los mensajes de los espíritus frívolos e impuros indudablemente van a tener esa misma categoría, esa misma naturaleza. Pero dentro de los distintos tipos de mediunidad
y así lo reconoció Kardec en su momento, es la psicografía la que más productividad y la que más utilidad ha tenido y sigue teniendo, porque fue precisamente a través de este tipo de mediunidad como hemos recibido, como se recibió en aquella época, nada más y nada menos que los libros de la codificación, ¿no? Y que las medium que participaron en la recepción del libro de los espíritus fueron unas jóvenes psicógrafas, como Julia Bodán, que entonces tenía 14 años, Carolina Bodán, de 16 años, Alina Carlotti, que era joven también, así como la señora Hermance Dufo y Roselina Jaffet. Estas son las que más aparecen en el libro de los espíritus como receptoras durante 15 meses aproximadamente de intercambio con el mundo espiritual en este grupo que Kardec dirigía y que ante sus ojos vio llegar todo ese contenido que hoy tenemos como el libro de los espíritus. Y en las demás obras aparecen estas mediums y otros que también participaron en la recepción de otras enseñanzas. Entonces, todos los libros de la codificación, los 5 libros básicos, los mensajes que están en obras póstumas, lo que está contenido en el espiritismo en su más simple expresión, que es el espiritismo, y los 11 tomos de la revista Espírita. Esto indica que la mediunidad psicográfica ha sido la que ha permitido la recepción de la doctrina espírita y que sigue siendo útil a través de las décadas por estos ejemplos que vemos aquí de aproximadamente 700 obras que se han recibido a través de estos mediums que tenemos aquí a la vista, muy conocidos. Chico Javier, en su tiempo, Waldo Vieira, que después se alejó de la doctrina espírita y creó su propia doctrina, Waldo Vieira, que aparece en algunas de las obras compartidas con Chico Javier. Incluso Waldo Vieira llegó a recibir libros de André Luis, pero después, por diversos motivos personales, se distanció del movimiento espírita y se encaminó por otra doctrina. Entonces, a través de Chico Javier, unos dicen que recibió 412 obras, otros dicen que fueron 420. A través de Divaldo Pereira Franco, aproximadamente 250 obras. Ivonne de Amaral Pereira, de Brasil, medium psicógrafa, recibió aproximadamente entre 10 y 12 libros mediúnicos. Raúl Teixeira, por su canal psicográfico también se han recibido obras, y a través de Juan Durante numerosos mensajes psicográficos. Y así, por mencionar los principales o los más conocidos, sin desconocer que en otros países, en otras latitudes e incluso en nuestro país, algunos medios psicógrafos han recibido algunos libros, ¿no? Pero vemos así que si nosotros sumáramos a grandes rasgos las obras recibidas por estos 6 personajes a través de la psicografía, suman aproximadamente unas 700 o un poco más, mucha enseñanza que está allí contenida, de la cual no hemos leído lo suficiente. Y encontramos en el libro de los medios, capítulo 26, estos ítems que pueden servirnos para complementar el tema de hoy y que tiene que ver con las preguntas que pueden hacerse a los espíritus. Allí está en el índice, Kardec coloca lo siguiente: preguntas simpáticas o antipáticas a los espíritus, es decir, qué preguntas pueden agradarles y cuáles no. Preguntas sobre el porvenir, sobre las existencias pasadas y futuras,
sobre los intereses materiales y morales, sobre la suerte de los espíritus, sobre la salud, las invenciones, descubrimientos, tesoros ocultos y sobre otros mundos. Apenas estamos mencionando lo que Kardec trata en este extenso capítulo, desde el ítem 286 a 296. Vemos entonces cómo Kardec menciona este tipo de mensajes concordantes con las preguntas que se les hacen, ¿no? Primero, los espíritus responden de buen grado a las preguntas que se les hacen. Le respondieron según las preguntas. Los espíritus formales responden siempre con placer a los que tienen por objeto el bien y los medios de haceros adelantar. No escuchan las preguntas frívolas, ¿no? Por supuesto, porque son espíritus de una buena condición. ¿Basta que una pregunta sea formal para obtener la respuesta? No. Esto depende del espíritu que responde. Es decir, se puede hacer una pregunta formal a un espíritu que se está comunicando que de pronto ignora el tema, ¿no? O no está capacitado o no está autorizado para responder. Va a depender entonces de su nivel de evolución y de conocimiento. Pero una cuestión formal no aleja acaso a los espíritus ligeros, y le respondieron, no es la pregunta la que aleja a los espíritus ligeros, es el carácter del que la hace. Y también, como vimos en otra clase, el carácter del grupo en general, porque los espíritus ligeros, los espíritus inferiores, los espíritus perturbadores, no gustan de asistir a las reuniones mediúnicas que son formales, que son muy serias, porque ellos allí no van a encontrar un terreno o un campo fértil para hacer lo que ellos desean hacer. Vemos entonces aquí la siguiente. ¿Cuáles son las preguntas particularmente antipáticas a los espíritus buenos? Respuesta, todas aquellas que son inútiles o que se hacen con un objeto de curiosidad y de prueba, entonces no responden y se alejan. Es decir, que ellos están detectando tanto las intenciones del que está haciendo la pregunta como el contenido de la propia pregunta. Hay preguntas que sean antipáticas a los espíritus imperfectos. Solo hay las que pueden hacer descubrir su ignorancia o su superchería cuando procuran engañar. Es decir, que a estos espíritus no les va a agradar una pregunta que va a intentar descubrir su ignorancia o su mala intención. Y dice, de todos modos, contestan a todos sin cuidarse de la verdad. Cuarto, pregunta Kardec, ¿qué debemos pensar de las personas que no ven en las comunicaciones espíritas más que una distracción y un pasatiempo o un medio de obtener revelaciones sobre lo que les interesa? Y le responden de la siguiente manera. Estas son las personas que gustan mucho a los espíritus inferiores, que como ellas quieren divertirse y están contentos cuando las han mistificado. Entonces estamos viendo aquí, entre estas preguntas simpáticas o antipáticas, es decir, que son del agrado o del desagrado, va a depender del tipo de reunión, del tipo de entidad y del tipo de pregunta y su respectiva intención. Así va a ser del agrado o del desagrado, ya sea de espíritus buenos o sea de espíritus de baja condición. Es decir, lo que podemos apreciar aquí es que esto sigue una lógica muy humana, es muy normal, así como nos sucede a nosotros cuando nos agradan ciertas preguntas y cuando nos desagradan otro tipo de preguntas. Y esto que gusta mucho a las personas que no conocen el espiritismo o que han recién llegado, piensan que pueden preguntarle a los espíritus sobre el porvenir
pensando que por el hecho de ser espíritus ya se vuelven sabios y dominan y conocen todo. ¿Pueden los espíritus hacernos conocer el porvenir? Y respuesta: si el hombre conociera el porvenir, descuidaría el presente. Este es un asunto sobre el cual insistís siempre para obtener una respuesta precisa. Es un gran mal porque la manifestación de los espíritus no es un medio de adivinación. Es porque muchas personas creen que el espiritismo tiene una especie de característica como a la época de la adivinación, y que aún hoy en día se practica ese mediumismo de personas, de mediums, que no teniendo una formación doctrinaria y viendo en la mediunidad un medio de explotación o de supervivencia, se prestan a que los clientes que dan un dinero puedan preguntar sobre el futuro o sobre el pasado o sobre cosas ocultas, ¿no? Entonces, las reuniones espíritas formales, organizadas y estructuradas, como vimos, tienen una misión, una visión superior de lo que debe ser la mediunidad. Y entonces existe todavía, prevalece en nuestros países esa tendencia a creer que los espíritus están para decirnos todo lo que la persona quiera. Y desafortunadamente hay personas que practicando esta especie de superchería y de explotación utilizan el nombre de espiritistas y hace que la población desconocedora del verdadero espiritismo consideren que decir espiritista es un medium que cobra, que se le paga y que vienen los espíritus a responder todo lo que la persona quisiera saber. La entidad sigue diciendo: si os empeñáis en querer una respuesta, se os dará por un espíritu duende, es decir, por un espíritu burlón, ¿no? No es que existan los tales duendes, porque lo que existen son espíritus desencarnados de muy diversa condición, pero en el vocabulario popular en la antigüedad se le denominó duende, pero no son sino espíritus ligeros que se prestan a responder todo lo que se les pregunte. Os lo decimos a cada momento. Esto nos remiten al libro de los espíritus, Conocimiento del Porvenir, en el ítem 868, y sería bueno consultar. Bien, entonces, sobre ese mismo tema, preguntó Kardec: ¿no hay, sin embargo, algunos acontecimientos futuros que se han anunciado espontáneamente y con verdad por los espíritus? Respuesta: puede suceder que el espíritu prevea cosas que juzga útil hacer conocer o que tenga la misión de haceroslo saber. Pero hay mucho que desconfiar de los espíritus mentirosos que se divierten en hacer predicciones o profecías. Solo el conjunto de circunstancias puede hacer apreciar el grado de confianza que merece. Es decir, que ya este es un caso distinto. Aquí no ha habido una reunión o una persona que entró a una reunión o un director de sesiones que preguntó intencionalmente sobre acontecimientos futuros, porque los espíritus sabios y prudentes saben cuándo es conveniente saber algo o prevenir sobre algo, más como aparece en el libro de los espíritus. Tenemos que tener mucha prevención, mucho criterio, mucho cuidado cuando vienen espíritus a pronosticar acontecimientos futuros con fechas exactas. Ya eso es un motivo de duda y de incertidumbre. ¿De qué clase de predicciones se debe desconfiar más? De todas aquellas que no tienen un objeto de utilidad general. ¿Por qué? Porque algunas de estas supuestas predicciones lo que hacen es inquietar, asustar, sentir temor, porque tienden a anunciar acontecimientos dolorosos, destructivos y espectaculares, como hoy abundan desde otros campos de explotación de la mediunidad. Bien, entonces, preguntas sobre existencias pasadas y futuras es también
una de las curiosidades que las personas presentan, ¿no? Por ignorancia. ¿Los espíritus pueden hacernos conocer nuestras existencias pasadas? Respuesta: Dios permite algunas veces que sean reveladas según el objeto, si es para vuestra edificación y para vuestra instrucción. Serán verdaderas, y en este caso la revelación se hace casi siempre espontánea y de una manera enteramente imprevista, pero no lo permite nunca para satisfacer la vana curiosidad, que es lo que, como habíamos comentado, atrae mucho el interés de las personas, saber de existencias pasadas o futuras. Recordemos también que los espíritus han enseñado que cuando un espíritu de buena condición, o un guía, o un protector nuestro, quiere que nos enteremos de algo relacionado con una reencarnación pasada, porque eso puede ser de una cierta utilidad o de una cierta orientación, nos lo muestran en sueños o al desdoblamiento nocturno cuando vamos al mundo espiritual mientras dormimos. A veces nuestros mentores pueden hacernos alusión a una reencarnación pasada, no para satisfacer una curiosidad, sino para llamarnos la atención de un determinado punto que necesitamos en la vida presente, ¿no? Pero normalmente se toma como una curiosidad vanidosa y que no tiene una utilidad. Por eso el tema de las existencias pasadas es muy delicado, debe obedecer a una verdadera investigación, y los anuncios que los espíritus hacen de que tal persona fue tal otra persona quedan como hipótesis hasta que no sean comprobadas científicamente, como muchos otros científicos que han surgido desde el siglo pasado, siglo XX, y en tiempos más recientes, prestigiosos investigadores de Europa, de la India, de Israel, de Norteamérica, de Brasil y de otros países que se dedicaron, sin ser espíritas, a investigar casos de reencarnación, pero fueron casos comprobados, a los cuales se dedicaban durante años a desentrañar los archivos, los registros civiles, los registros religiosos, la historia de los documentos, hasta llegar a la comprobación de que ese niño que está diciendo que fue fulano de tal, efectivamente se encontraron los datos que corroboraban eso. Esos son ya investigaciones científicas que tienen un sustento, y que los espíritus que se comunican en una reunión mediúnica diciendo tal o cual reencarnación, hay que tener en cuenta las circunstancias, ¿no? Como vimos en la lámina que comentó Nancy, el contexto, el mensaje, ¿no? Eh, las demás circunstancias que permitieron esto, el crédito que ese medium y que ese centro espírita puede ofrecer, y que queda como un dato anecdótico hasta que se pueda verificar si ha sido o no ha sido, o si ha habido otro mensaje en otro medio independiente que no es de esa misma institución, sino de otra institución lejana, que pudiera corroborar, sin saber que ya ese mensaje fue dado, que pudiera indicar que tal persona es X o Y reencarnación que viene de ese pasado. Pero de todas maneras, este tipo de preguntas, y mucho menos de existencias futuras, cuando ese futuro es bastante incierto. El futuro lo vamos construyendo gradualmente, puede cambiar, podemos alterarlo desde ya con nuestra conducta, con nuestra libertad, con nuestras decisiones. El futuro siempre va teniendo una oscilación de acuerdo a cómo nosotros vamos proyectando nuestra reencarnación. Entonces es muy arriesgado para un espíritu serio y elevado estar anunciando reencarnaciones futuras, y no es finalidad del espiritismo, y que lo que más nos debe interesar es aprovechar al máximo la reencarnación presente. Preguntó Kardec: ¿por qué ciertos espíritus no rehúsan nunca el hacer esta clase de revelaciones?
Respuesta: estos son espíritus bromistas que se divierten a vuestras expensas. En general, vosotros debéis mirar como falsas o al menos sospechosas todas las revelaciones de esta naturaleza que no tengan un objeto eminentemente formal y útil. Los espíritus burlones se complacen en lisonjear el amor propio con pretendidos orígenes. Hay medium y creyentes que aceptan como moneda corriente todo lo que se les dice sobre este punto y que no ven que el estado actual de su espíritu en nada justifica el rango que pretenden haber ocupado. Pequeña vanidad con la que se divierten los espíritus burlones, lo mismo que los hombres. Sería más lógico y más conforme a la marcha progresiva de los seres el que hubiese subido y no descendido, lo que sería más honroso para ellos. Bueno, estas son respuestas sabias de estas entidades que dictaron estas obras y otros autores espirituales que a través de los mencionados medios han venido a ampliar lo que aparece en la codificación. Preguntas sobre intereses materiales y morales. Esto también abunda. ¿Pueden pedirse consejos a los espíritus? Sí, ciertamente. Los espíritus buenos jamás rehúsan ayudar a aquellos que les evocan con confianza, principalmente por lo que concierne al alma, pero rechazan a los hipócritas, aquellos que parecen que quieren pedir la luz y se complacen en las tinieblas. Como podemos ver, aquí las entidades son crudas y realistas en dar estas respuestas para que no quedaran ninguna duda. Pregunta 18. ¿Los espíritus pueden dar consejos sobre las cosas de intereses privados? Alguna vez, según el motivo. Esto depende de aquellos a quienes uno se dirige. Los consejos concernientes a la vida privada se dan con más exactitud por los espíritus familiares. Claro, porque es que los espíritus familiares, que todos los tenemos, seres queridos que ya tienen un cierto grado de esclarecimiento y de equilibrio, pueden retornar, ¿no? Y en algunas ocasiones darnos algunos consejos más cotidianos. Porque se unen a una persona y se interesan por lo que le concierne. Es el amigo, el confidente de vuestros pensamientos más secretos, pero a menudo les fatigáis con preguntas tan descabelladas que os dejan. Ahora, no es la única forma, la mediunidad no es el único canal que un espíritu familiar o un espíritu amigo puede darnos un consejo. Es, como mencioné anteriormente, a través de la proyección extracorpórea. El desdoblamiento nocturno puede ser aprovechado por este tipo de entidades para darnos un consejo o una orientación. Bueno, entonces, los espíritus familiares pueden favorecer los intereses familiares por las revelaciones. Pueden y lo hacen algunas veces según las circunstancias, pero están seguros que los espíritus buenos nunca se prestan a servir a la ambición. Los malos hacen reflejar a vuestros ojos mil atractivos para estimularla y enseguida mistificaros por la decepción. Sabed también que si vuestra prueba es de sufrir tal o cual vicisitud, vuestros espíritus protectores pueden ayudaros a soportarla y con más resignación y endulzarla algunas veces, pero en el interés de vuestro porvenir no les es permitido el libraros de ella, de la misma manera que un buen padre no concede a su hijo todo lo que éste desea. Bueno, entonces estamos viendo esta serie de respuestas. Aquí aparece la palabra suerte, pero la doctrina espírita no cree en la suerte, ¿no? Creemos, pues, por supuesto, en la justicia divina y en la ley de causa y efecto. Pero aquí Kardec utilizó la palabra suerte, ¿sí?, sobre el destino, sobre el futuro de los espíritus. Pregunta: ¿puede pedirse a los espíritus noticias sobre su situación en el mundo de los espíritus? Sí, y la dan con gusto cuando la pregunta se hace por simpatía y el deseo de serles útil, y no por curiosidad.
como le sucedió a una persona conocida que al preguntarle a otro espírita desencarnado, conocido también de nosotros, se le quiso preguntar sobre la condición de otra persona militante de la doctrina del movimiento que estaba desencarnado, y la entidad le dijo, no sé, no sé, fulano, no sé. Pero el tono en que se lo dijo, le daba a entender que no se debería preguntar ni era oportuno, ¿no? Pero a veces ellos, por su propia cuenta, dan una noticia, una referencia sobre la situación buena, regular o mala de una determinada entidad conocida. ¿Pueden los espíritus describir la naturaleza de sus sufrimientos o de su felicidad? Como sabemos, sí, perfectamente. Y esta clase de revelaciones son una gran instrucción para vosotros, porque os inician en la verdadera naturaleza de las penas y de las recompensas futuras, destruyendo las ideas falsas que os hacéis sobre este motivo, sirven para reanimar la fe y vuestra confianza en la voluntad de Dios. Y este es uno de los objetivos del libro El cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo, en donde espíritus de muy diversas condiciones, incluso espíritus endurecidos, criminales arrepentidos, espíritus suicidas, espíritus neutros, etcétera, regresaron, dictaron sus mensajes para describir por qué estaban sufriendo, como una referencia para nosotros, digamos, saber las consecuencias de nuestras actitudes y conductas. Los espíritus buenos son felices cuando os describen la felicidad de los elegidos. Los malos pueden ser obligados a describir sus sufrimientos a fin de provocar el arrepentimiento entre ellos y también entre nosotros, ¿no? Algunas veces encuentran también en esto una especie de consuelo. Es el infeliz que exhala su queja con la esperanza de la compasión, además de que cuando ellos narran sus padecimientos y las causas de eso, están liberándose, están desahogándose, porque encuentran que están liberándose y que los estamos escuchando. Bueno, seguimos. Sobre la salud, ¿no? Los espíritus pueden dar consejos sobre la salud. La salud es una condición necesaria para el trabajo que debe uno hacer en la tierra. Por esto se ocupan de la salud con gusto, pero como entre ellos hay ignorantes y también ya hay sabios, tanto para esto como para lo demás, no conviene dirigirse al primero que llega. Es decir, nos vamos a preguntar sin saber quién está o qué clase de espíritu está en una determinada reunión para hacer preguntas sobre la salud. Dirigiéndose al espíritu de una celebridad en medicina, ¿se puede tener más seguridad en un buen consejo? Respuesta: las celebridades terrestres no son infalibles. Y a veces cometemos ese error pensando que porque fue quien descubrió tal órgano, tal medicina, ya pueden responder todo, porque ellos también tienen sus limitaciones y sus alcances y su campo de sabiduría, ¿no? Y muchas veces tienen ideas sistemáticas que no siempre son justas y de las que la muerte no les libra enseguida, sino solamente con el tiempo. Así como sucede con los espíritus que fueron santos de la iglesia o que fueron misioneros o que fueron dogmáticos en una determinada doctrina o religión, pasan al mundo espiritual y se van liberando poco a poco de esos dogmatismos, poco a poco, pero no enseguida, ¿no? Y a veces pasa mucho tiempo, a veces tienen que incluso reencarnar algunas veces para irse liberando del dogmatismo o el fanatismo que pudieron haber tenido en una reencarnación pasada. La ciencia terrestre es muy poca cosa con respecto a la ciencia celeste, o sea, la ciencia de las realidades espirituales. Solo los espíritus superiores tienen la última, sin que tengan nombres conocidos para vosotros, ¿no? La última palabra.
pueden saber mucho más que vuestros sabios en todas las cosas. Es decir, que pueden haber espíritus sabios en el mundo espiritual que saben más que los que fueron sabios acá en la tierra, pero que no fueron conocidos o pueden venir de otro mundo. La ciencia sola no hace a los espíritus superiores. Y os asombráis del puesto que ocupan ciertos sabios entre nosotros. El espíritu de un sabio puede, pues, no saber más que lo que sabía en la tierra si no ha progresado como espíritu. Por eso se califica a Kardec como el buen sentido encarnado, el sentido común encarnado, y con más razón a los espíritus que están dándonos estas enseñanzas que, aunque hablan crudamente, no nos están engañando, nos están diciendo las realidades del mundo espiritual, lo que se observa en los libros también de André Luis, de Manuel, de Juana de Ángeles, de Manuel Filomeno de Miranda y muchos otros que han dictado estas obras. Bueno, sobre las invenciones y descubrimientos, ¿no? Muchas personas hoy en día dicen, ¿qué dice la doctrina espírita sobre el COVID? Sobre la corrupción, sobre la ideología de género, todo lo que está pasando en el mundo. Y no ha habido muchas comunicaciones, quieren saber qué dicen sobre la eutanasia, sobre tantas cosas que se están dando hoy en día. Los espíritus pueden guiar en las averiguaciones científicas y en los descubrimientos. Respuesta: la ciencia es la obra del genio. No debe adquirirse sino por el trabajo, porque solo por el trabajo el hombre adelanta en su camino. Sí, porque algunas personas dirán, pero ¿por qué los espíritus no han dicho quién fue el que hizo el virus del COVID? ¿Y por qué no dijeron la fórmula desde un principio? ¿O por qué no dictaron la fórmula de la vacuna desde un principio? Porque ese tiene que ser obra del propio ser humano, ¿no? ¿Qué mérito tendría si para saberlo todo no tendría más que preguntar a los espíritus? A este precio el imbécil puede ser sabio. Lo mismo sucede con las invenciones y descubrimientos de la industria. Otra consideración: cada cosa debe venir a su tiempo y cuando las ideas están en disposición de recibirle. Si el hombre tuviese este poder, trastornaría el orden de las cosas, haciendo que viniese el fruto antes que la estación. Entonces ahí tenemos una de las respuestas de por qué los espíritus a veces no son claros, no se pronuncian sobre tantas cosas que están pasando en el mundo y en la humanidad. Y en concordancia con la anterior, sobre las invenciones y descubrimientos, Dios ha dicho al hombre: tú sacarás de la tierra tu alimento con el sudor de tu frente. Admirable figura que pinta su condición aquí abajo. Debe progresar en todo por el esfuerzo de su trabajo. Si se le diesen las cosas hechas, ¿para qué serviría su inteligencia? Sería como un estudiante que otro le hace lo que le corresponde hacer a él. Entonces vemos esta gran lógica y la razón de muchas otras cosas. Bien, entonces ya en las últimas preguntas, ¿pueden los espíritus hacer que se descubran los tesoros ocultos, como muchas personas les gustaría, ¿no?, conocer a través de la mediunidad y del espiritismo? Y respondieron: los espíritus superiores no se ocupan de estas cosas, pero los espíritus burlones a menudo indican tesoros que no existen. Ya sabemos muchas anécdotas al respecto. O pueden también hacer ver que hay uno en un paraje mientras que está a la parte opuesta. Y esto tiene su utilidad para demostrar que la verdadera fortuna está en el trabajo. Si la providencia destina riquezas ocultas a algunos, las encontrará naturalmente, pero no de otro modo, no utilizando el espiritismo o la mediunidad, ¿no?, para encontrarlos. Bueno, entonces vemos aquí esta que dice: ¿qué hacemos? ¿Qué hemos de pensar de la creencia de los espíritus guardianes de tesoros ocultos? Respuesta: los espíritus que aún no están desmaterializados se aficionan a las cosas. Los avaros
que han ocultado sus tesoros pueden aún vigilarlos y guardarlos después de la muerte, y la perplejidad en que están de verlos llevar es uno de sus castigos hasta que comprenden la inutilidad para ellos. Hay también espíritus de la tierra encargados de dirigir las transformaciones interiores y de los que por alegoría se han hecho los guardianes de las riquezas naturales. Entonces, esto es lo que sucede con esos espíritus que son guardianes de riquezas materiales por su inferioridad. Sobre otros mundos, preguntas sobre otros mundos, vemos aquí lo siguiente. ¿Qué grado de confianza puede haber en las descripciones que los espíritus hacen de los diferentes mundos? Respuesta, esto depende del grado de adelantamiento real de los espíritus que dan estas descripciones, es decir, como todo lo anterior. Porque vosotros comprendéis que los espíritus vulgares son tan incapaces de daros noticias con respecto a esto, como un ignorante entre vosotros para describirlos todos los paisajes de la tierra. Muchas veces dirigís preguntas científicas sobre estos mundos a espíritus que no las pueden resolver. Si son de buena fe, hablan de ellos según sus ideas personales. Si son espíritus ligeros, se divierten dándoos descripciones extravagantes y fantásticas, tanto más que estos espíritus que no están desprovistos de imaginación en la erraticidad como en la tierra, sacan de esta facultad la narración de muchas cosas que nada tienen de real. Es decir, que ellos, al tener esta facultad, que es la imaginación, hacen narraciones estrambóticas, fantasiosas, de supuestos mundos superiores, porque no son espíritus que tienen una elevación para hablar de esto. Sin embargo, no creáis en la imposibilidad absoluta de tener sobre estos mundos algunas aclaraciones. Los mismos espíritus buenos se complacen en describiros aquellos que ellos habitan, a fin de serviros de enseñanza para mejoraros y convidaros a seguir el buen camino que puede conduciros a ellos. Es un medio de fijar vuestras ideas sobre el porvenir y no dejaros en la vaguedad. Y por último dice, ¿qué comprobación puede haber para la exactitud de estas descripciones? La mejor comprobación es la concordancia que puede haber entre ellas. Pero acordaos que tienen por objeto vuestra mejoría personal y que por consiguiente podéis ser informados mejor sobre el estado moral de sus habitantes que sobre el estado físico o geológico de estos globos, ¿no? Más que todo sobre el estado moral. Con vuestros conocimientos actuales, ni aún podríais comprenderlo. Este estudio no serviría para vuestro progreso en la tierra. Y cuando estaréis allí, tendréis toda la posibilidad de hacerlo. Es decir, de conocer esos mundos en la medida en que nos vayamos elevando y vayamos accediendo en las distintas reencarnaciones a esos mundos. O cuando, digamos, desencarnados en el mundo espiritual, podamos ser informados con más seguridad sobre otros mundos superiores. Concluimos la clase de hoy. Bueno, Álvaro, veo que estamos pasaditos de tiempo, pero sin embargo, por lo menos quisiera esclarecer la pregunta del Snace de la semana pasada. El Snace, por favor, recuérdanos la pregunta. Bueno, parece que no está por ahí el Snape. Entonces vamos con Rubén. Estas dos, no sé si las puedes contestar en la misma. Bueno. Para la emisión de los distintos mensajes emitidos por los espíritus, ¿es importante la condición moral del medio o esto es indiferente? Y la de Argentina, de Guatemala, dice, yo quiero saber si yo puedo comunicarme con mi madre y pedir un consejo. Perdón por mi ignorancia.
Adelante. Bueno, indudablemente eso correspondió a una de las clases que dictamos sobre la influencia de la moral en el medium, ¿no? ¿Qué tanto influye la moral del medium en la calidad y en las informaciones que se reciben por su intermedio? Y vimos que la moral en el medium va a ser preponderante de- para sintonizarlo con espíritus de una mejor condición o de una mejor elevación. Pero si un medium no está trabajando en su mejoramiento moral, en su transformación, en su elevación, no podrá aspirar a tener mensajes de espíritus muy elevados, aunque vimos en esa misma clase, y lo dice en el libro de los medios, que a veces excepcionalmente un espíritu de una cierta elevación puede utilizar a un medium imperfecto para transmitir un mensaje cuando es necesario o cuando no hay otro medio disponible. Pero en cuanto consiguen otro mejor que ese, lo abandonan y siguen esas enseñanzas a través del otro medio. Entonces el medium tiene la obligación de moralizarse para elevar su nivel vibratorio y hacerse merecedor de mensajes de espíritus más elevados y de mensajes más auténticos. Bueno, y la segunda pregunta, hay que considerar mucho el estado actual de la persona que hace la pregunta, si pertenece a un centro espírita, si hace parte de un grupo mediúnico, porque a veces es lógico que a veces querramos saber sobre las condiciones de nuestro familiar que ha partido y qué puedo hacer para comunicarme con ella, pero si la persona no es médico, no pertenece a un grupo mediúnico, digamos que le corresponde esperar tener esa oportunidad acudiendo a un centro espírita organizado y que espontáneamente su familiar se pueda comunicar o que espontáneamente otro espíritu, un instructor, un espíritu familiar, quisiera dar una información sobre su ser querido. Es natural que sintamos esa curiosidad, ese deseo, ese anhelo que es muy respetable, pero no debemos tener, digamos, mucha expectativa, ni mucho afán, ni mucho deseo de querer saber y ante todo si han desencarnado recientemente, porque a veces si lo pedimos en oración, algún día va a llegar la información, ya sea a través de una reunión mediúnica espontánea o ya sea porque la persona en la noche es llevada a encontrarse con su respectivo familiar y allí ve sus condiciones y dialogan, aunque la persona no lo recuerde. Despierta así con una de las características para saber si yo anoche me encontré con mi espíritu guía o mi espíritu protector o un ser querido, una madre, un padre, un hijo, una hija, una esposa, es cómo despierta la persona. Tiende a despertar contenta, alegre, equilibrada, satisfecha y no sabe explicar por qué. Es porque ha habido un encuentro. Entonces, oremos por nuestros seres queridos. Pidámosle a Dios que sigan progresando. No tengamos el afán de saber cómo está. No, porque esa curiosidad y ese afán no conduce a nada. Eso produce angustia, tensión, ansiedad, ¿no? Y espontáneamente orando, ¿qué es lo que importa? Orar para que ellos se recuperen si están necesitados o sigan progresando, si están en mejores condiciones. Y cuando Dios y el mundo espiritual superior lo consideren conveniente, llegará la referencia o la información. Álvaro, si es posible, entonces la del Snake, que ya la hizo escrita, Sí, léela, a ver. pensé que me estaban escuchando. Mi pregunta era la siguiente: ¿quién toma la decisión qué medium ingresa para tratamiento físico y o espiritual? ¿Quién toma la decisión? ¿Qué medium? Sí, ¿qué medium ingresa para tratamiento físico y o espiritual? Me imagino que en una reunión mediúnica. Para ser parte del equipo, no entiendo yo, en Así este es, caso. así es. Para ser parte del equipo, la decisión la toma el director de sesiones mediúnicas
porque el director de sesiones mediúnicas, si está bien formado, bien estructurado, tiene la obligación de conocer al personal que se está vinculando a los cursos de educación mediúnica. El director de sesiones y sus auxiliares le van haciendo un seguimiento, ¿no? Sin que parezca como vigilancia, pero la misma observación, el mismo hecho de pertenecer al mismo centro espírita y conocer a los que vienen en formación, el director de reuniones mediúnicas ha visto a esos medium en una reunión de principiantes, sabe de sus condiciones, lo conoce como persona, le va conociendo poco a poco sus facultades y sabe en qué momento puede hacer parte de un grupo mediúnico, ¿no? Esto no quiere decir que el director de sesiones mediúnicas sea un sabio que domine perfectamente todo este conocimiento, porque como humano a veces puede, digamos, equivocarse un poco, pero también tiene la inspiración de los directores espirituales que le van intuyendo cuando un medio está en buenas condiciones o no está en condiciones, puede hacer parte de un grupo de tratamiento o un grupo de desobsesión o un grupo de sufrientes, ¿no? Entonces, la experiencia, el tiempo, la observación pueden darle referencia al director y a sus auxiliares de cuándo admitir en un equipo a un determinado medio. Bueno, Bueno, Álvaro, yo sé que las restricciones de tiempo tuyas son grandes. claro. Entonces, si no hay más tiempo, entonces por favor, haznos la oración. Ok, muy bien.